Ok, vamos a comenzar poniendo en las manos de Dios este tiempo. Padre, te damos tantas gracias en esta mañana porque tus misericordias son nuevas, porque tú renuevas tu amor hacia nosotras, lo extiendes cada día, Señor, y te damos tantas gracias. Gracias por tus bendiciones derramadas sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser tan bueno, Señor. De verdad, te damos muchas gracias y no nos vamos a cansar de darte gracias y de reconocer, Señor, que todo lo bueno que hay en nuestra vida, que toda dádiva y todo don perfecto proviene solamente de ti, Señor. Y por eso en esta mañana te damos gracias. Padre, ponemos en tus manos este tiempo, Señor, de aprendizaje, Señor, donde queremos que tú nos hables a nuestros corazones, hables a nuestras vidas, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor, y te damos a ti gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues buenos días, buen día. Como les comentaba hoy, Martita no va a poder estar con nosotras, pero me pidió que pudiera dar este tema que la lectura, el estudio que estamos viendo del libro de Efesios. Y nada más vamos a ver tres versículos, pero que son muy, eh, muy extensos para hablar. Y vamos a leer las que tengan a la mano su Biblia. Vamos a leer primero estos tres versículos de corrido. Se los voy a leer en otra versión y luego nos vamos a ir por versículos. Dice Efesios 6 del 1 al 3. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora les quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Y pues bueno, vamos a comenzar con estos versículos que dice, vamos a ver que aquí nos dice, honra a tu padre y a tu madre. En un comentario que estaba yo leyendo acerca de estos tres pequeños versículos, el comentarista lo titula como la vida llena del espíritu y la relación entre padres e hijos. Yo creo que ninguna de nosotras nos esperábamos con que la obediencia es una vida llena del espíritu, ¿verdad? Obediencia siempre lo vamos a relacionar con, no sé, con educar a los hijos tal vez, principalmente, pero que tenga que ver con una vida llena del espíritu, yo creo que no lo hubiéramos relacionado así. Sin embargo, yo creo que tiene mucho, 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 mucho que ver la obediencia. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Vamos a ver estos dos frases que vienen en el versículo 1. Y la orden es simple. Los niños o hijos deben obedecer a sus padres. Esto no solo significa que los niños tienen la responsabilidad de obedecer, sino que los padres tienen la responsabilidad de enseñarles a sus hijos la obediencia y
este es uno de los trabajos más importantes que tenemos como padres, bueno, las que somos mamás, ¿verdad? Y, y, y esto me llamó la atención estudiando acerca de, bueno, leyendo acerca ahorita de la obediencia, que que, que es bien importante, que no es, que es algo que nosotras necesitamos enseñar. Últimamente, más en estos tiempos, últimos tiempos, está muy de moda y no digo que está mal, que cuando los niños tienen ciertos comportamientos, pues los llevan a que a que les hagan análisis, que el psicólogo, a que no sé qué. Y el otro día escuchaba una conversación, unas mamás ahí y diciendo que su hijo tiene 4 años, 4 o 5 años, el niño pega y muerde. Entonces, que lo llevó a no sé dónde con dos personas a psicoanalizaron al niño y le dijeron no sé qué tanto, le sacaron análisis y resulta que el niño dice que tiene cierta sensibilidad en su cuerpo, que si se roza, pues el niño se explota, vaya, y entonces esa es su reacción natural. Y digo, bueno, está bien saber la raíz de las cosas, ¿no? Muchas veces nosotras como mamás, como padres, necesitamos entender el por qué nuestros hijos se están comportando así, o tal vez no entenderlo, a veces no lo entendemos, ¿no? Pero el saber, el investigar, ¿no? Yo recuerdo cuando ahorita mis hijos ya son adultos, los más chicos que son gemelos, tienen 24 años, este, pero cuando mis hijos eran chicos, incluso eh, es clásico entre mamás o padres que cuando un niño anda así llorón y berrinchudo, es que tiene sueño, es que tiene sueño, ¿no? Y por eso justificamos. Ay, es que pobrecito. Y cuando yo a veces veía así mis hijos, entonces yo los llamaba y les decía, a ver, ¿qué tienes? ¿Estás molesto? ¿Tienes sueño? ¿Estás cansado? ¿Te duele la cabeza? Como les digo, esto yo lo fui aprendiendo en el camino, no es que yo lo domino todo, ¿verdad? Con respecto a la crianza de los hijos, pero fue algo que fui aprendiendo y de decir, a ver, ¿qué te está pasando? Y saberlo y decir, bueno, ok, esto es lo que tú sientes, tienes sueño. Bueno, ve y duérmete, pero no es correcto que reacciones de esta manera. Y a lo que voy es a esto, que no tratamos de solucionar el problema de nuestros hijos, acomodando el ambiente, amoldándonos porque, ay, vaya a morder, ¿verdad? O vaya a pegar. No, o sea, ya sabemos cuál es la razón, pero nosotros necesitamos enseñar el carácter a nuestros hijos. Bueno, te sientes así, no puedes reaccionar de esta manera, no debes porque no es correcto. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la obediencia? Que pues que nosotros les necesitamos enseñar a los hijos la obediencia. Primero, ¿cómo enseñamos esto, esta cualidad de carácter en nuestros hijos? Si yo les pregunto a cada una de las que están aquí, que somos 17, ¿qué es la obediencia para ti? Yo creo que todas tendríamos un concepto diferente, o sea, parecido en su, ¿cómo les diré?
parecido en la sustancia, pero algunas tal vez le añadirían otra cosa y todas añadiríamos algo, ¿verdad? Pero para enseñar a nuestros hijos obediencia, punto número uno, tú ya le enseñaste a tu hijo, hija, la definición de obediencia, porque eso es lo que tú esperas. O sea, para mí, por decir, para mí que me obedezcan es que hagan lo que yo les digo. Y para mí eso es obediencia. Para tus hijos, para mi hijo, para mi hija, tal vez obediencia es decirme, sí, sí lo voy a hacer. Y ya siente que ya me obedeció, ¿no? Pero, sin embargo, no es así. Entonces, este, entonces estábamos comentando que para enseñar a los hijos la obediencia, primero necesitamos enseñarles la definición. Si cada quien va a tener un concepto diferente, tanto yo como mamá, como ellos como hijos, entonces primero tenemos que definir eso, porque necesitamos formar en nuestros hijos carácter y necesitamos enseñarles eh, eh, con precisión lo que estamos necesitando. Ahora, em, como yo tengo una definición de obediencia que les enseñé a mis hijos y sobre eso yo los corregía, ¿sí? Entonces, para mí, cuando yo les enseñé que estaban chiquitos, obediencia es realizar rápida y gustosamente las instrucciones de quienes son responsables por mí. Entonces, así les enseñé. Yo cuando les hablaba de ¿qué te falló en la obediencia? Ah, pues hacerlo rápidamente. Ah, pues hacerlo con gusto, ¿verdad? Porque lo tienen que hacer de cierta manera. La obediencia es en cierta manera. Y aún lo vemos en la Biblia. Ahorita vamos para allá, pero la obediencia es algo que nosotras necesitamos enseñar a los hijos. La palabra nos lo muestra. No es algo que ellos pudieran tener como ay, es que yo los he criado en la iglesia desde que son chiquitos, desde que son bebés, y aquí en la iglesia se les ha dado, perdón, en la casa se les ha dado el ejemplo. Sí, pero ellos necesitan saber qué es lo que tú esperas de ellos con respecto a la obediencia. ¿Sí? Entonces, esto es una tarea que como padres nosotros tenemos que hacer, ayudarles a nuestros hijos a formar este carácter en sus vidas. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Es una, es una, es un mandato, es una orden. Es muy sencilla, pero es algo que nosotras necesitamos enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué es importante enseñarles la obediencia? No solo es algo que primero tienen que aprender y practicar en la casa. ¿Por qué? Porque algo que yo aprendí de esto es que si yo, que a mí que me ven, yo que les pido algo, les digo que hagan algo, me ven, me escuchan, no me obedecen, imagínate cuánto trabajo les va a costar obedecer a Dios, porque a Él no lo ven y porque a Él no escuchan su voz audible. Entonces, es algo que aquí lo hemos aprendido, es ejercitar, estar ejercitando la obediencia y estarles enseñando. La obediencia es de esta manera, la obediencia es así. Aquí estamos hablando de hijos, obedeced a vuestros padres, ¿verdad? Es algo que esperamos, pero nosotras estamos poniendo el ejemplo porque también somos hijas de alguna manera. Como adultos y como personas que ya estamos
viviendo fuera de casa, no es tanto que tenemos que obedecer a nuestros padres, lo vamos a ver más adelante, más bien nos habla a nosotros de honrar, pero, pero estamos obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Claro que a Él le tenemos toda obediencia, a Él le debemos toda obediencia y nuestros hijos nos están viendo. Cuando sabemos lo que dice su palabra y no lo estamos obedeciendo, cuando el Señor nos está pidiendo que hagamos algo y no lo estamos haciendo, no estamos dando un ejemplo a nuestros hijos. No podemos, eh, o más bien, no tenemos cara para exigirle a nuestros hijos que obedezcan, ¿verdad? Si necesitamos, como les digo, es bien importante, pero bien importante enseñar la obediencia a nuestros hijos. Primero tienen que aprender a obedecernos a nosotros, que nos ven, que nos escuchan, para que para ellos sea más fácil obedecer lo que dice la palabra de Dios. Ahora, la obediencia es algo también, tiene que ver que pueda ser un hecho de vida o muerte. Así, así de fuerte es esto. Para ellos, el obedecer, por ejemplo, un alto, un semáforo en rojo, que no tienen que pasar o que no tienen que caminar en el área peatonal, tiene que ver, o sea, tiene que ver, decir, sí, soy cuidadoso, ay, es que no venía nadie, pero hay cosas que necesitamos aprender a hacer obedientemente, porque tiene que ver con, con esto que puede poner nuestra vida en un riesgo incluso de muerte. Cuando nosotros enseñamos, bueno, cuando yo con mi esposo acá en casa empezamos a enseñarles a formar carácter a nuestros hijos, encontramos un material muy precioso, muy hermoso y lo que nos gustó de este material es que refuerza con un animal de la naturaleza que muestra esa característica. Y en este caso era el pato de bosque. Y aquí es donde va este ejemplo que tiene que ver eh, eh, por qué es tan importante la obediencia y por qué tiene que ver que pongamos nuestra vida en riesgo. El pato de bosque pone su nido en lo alto de un tronco de un árbol. Busca un árbol medio seco, este, y hace un hoyo y en ese hoyo pone su nido y pone sus huevos, pero es en alto. Entonces, ahí está y los está empollando, por decirlo, porque los está cuidando y cuando llega el momento que mamá pato lo sabe, este, empieza a hacer cierto ruido para que los patitos salgan del cascarón. Entonces, es bien importante que estén atentos o que sepan cuándo es, porque si no lo hacen en ese momento, pues mueren. Segunda cosa que pasa con estos patos. Cuando ya salen del cascarón, entonces para esto, mamá Pato ¿cómo se dice? Analizó, ya vio el área donde están y tiene que buscar un estanque porque cuando ella dice cuac o cuando ella da la orden, tienen que salir todos los patitos y seguirla hasta el lago. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, puede venir un depredador y comérselos. Por eso la obediencia es cuestión de vida o muerte. ¿Entienden? Entonces, en nuestra vida, bueno,
aplicándolo con nuestros hijos, así de importante es que les enseñemos obediencia. Así de importante es que también nosotras obedezcamos como hijas de Dios. Así de importante, porque es cuestión de vida o de muerte. Ahora, hay algo muy, muy, muy importante. La obediencia tampoco es ciega, ¿verdad? La obediencia no es ciega. La obediencia tiene que ver en una palabrita que dice aquí, bien importante, en la nueva traducción viviente, dice, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Tiene que ver, la obediencia tiene que ver con algo que siempre va a agradar a Dios, va a estar de acuerdo con sus lineamientos y porque es lo correcto, ¿sí? No es una obediencia ciega por eso tenemos que, por eso insisto, tenemos que enseñar la obediencia a los hijos. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que por eso abusa de los niños, ¿verdad? Porque, ay, como soy tu mayor y tú me tienes que obedecer, tienes que hacer lo que yo te digo. Y entonces puede ser un abuso de autoridad, puede ser llegar hasta un abuso físico y no digamos más cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que, es necesario enseñar la obediencia y es necesario que nosotras pongamos en práctica y seamos ejemplo de ser obedientes a nuestro Padre Celestial. Yo sé que aquí estamos hablando de hijos a padres. Y más adelante nos va a tocar también a nosotros como mamás, como padres, acerca de un temita ahí muy interesante que viene, y no les quiero decir, pero pero es importante la obediencia, es importante enseñarla. Ellos no la pueden aprender de nadie más que no sea su papá o su mamá. Nuestros hijos necesitan aprender de nosotros tanto lo que esperamos de que sea la obediencia, en cómo necesitan ellos obedecer, porque eso les va a servir. Y estar em, corrigiendo sobre el camino. Ay, es que tengo flojera y no quiero estar batallando ahorita con mi hijo. Híjoles, y a mí me ha tocado ver diferentes generaciones de padres, una generación pasada donde los padres eran, pero híjole, súper, ay, y los veían hacer el berrinche y los veían hacer las cosas ay, no lo hagas, y lo hacían ay, ya ves, te dije, y yo, ay, Dios mío, eso no es enseñar a los hijos obediencia. Necesitamos hacer. Y ahora son súper protectores. Y ahora, ay, no, no, no le hagas así al niño porque al niño le vas a dañar su espíritu o su alma, lo vas a marcar de por vida. No, no, no. Necesitamos tener un balance en nuestras vidas. Y quien nos lo da es la palabra de Dios. Dice que corrijamos a nuestros hijos a tiempo. Necesitamos corregir a nuestros hijos. Ahora, yo no estoy diciendo que los mates a golpes, ¿verdad? O que los golpes. Dice, incluso la Biblia fue algo que yo aprendí con mucho dolor, porque yo era una mamá orgullosa de cargar una palita de madera para darle en las pompitas a mis hijos cuando no me hacían caso. Pero dice, incluso la Biblia dice que, que la vara es para quitarle la necedad al niño. Entonces, si tú ves una actitud, un comportamiento de necedad, entonces ahí va la vara. Y mientras no se aplica un correctivo, tú lo puedes
quitar la televisión, las cosas que más les gustan, ¿verdad? Es muy diferente un castigo a una corrección, a una tunda. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé mucha sabiduría con respecto a eso. Pero definitivamente, lo que es definitivo es que nuestros hijos necesitan aprender obediencia, obediencia. Y nosotros como padres somos responsables de enseñarles. No necesitamos enseñarles a nuestros hijos cómo desobedecer porque ya ellos traen en esa inclinación al pecado. Ellos y todos nosotros. Ay, no, ¿cómo crees? Mi hijo es puro, mi hija es santa, mi hija no, ¿cómo va a tener esa maldad en su corazón? No, no, no. Déjenme ponerles, mostrarles la realidad. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y nuestra tendencia es el pecado. Esa es nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque traemos eso esa herencia de parte de Adán y Eva. ¿Sí? Aunque nos fuimos tan lejos, pero pues sí, desde el principio existió esto y desde el principio todos tenemos esto. Es fundamental que un padre, una madre le enseñe a su hijo la obediencia para que los hijos crezcan sabiendo cómo obedecer a Dios, incluso cuando no lo entiendan o no quieran. Híjole, eso es bien importante. Es muy, muy, muy importante. Al final les voy a hacer unas preguntitas de evaluación personal que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Em, ac- eh, eh, Hay una definición de obediencia que viene en el griego, en el hebreo, ¿verdad? Y no, yo no sé pronunciar y tampoco lo sé leer, pero su significado en hebreo para obedecer, que es shama, significa oír con la inteligencia, escuchar, consentir, hacer caso, percibir, con el oído, entender. Entonces es bien importante algo. Cuando alguien va a dar una orden, cuando vamos a dar una orden, cuando estamos escuchando algo de parte de Dios, necesitamos parar bien nuestras orejas, ¿verdad? Para poder escuchar, para poder entender lo que se nos está diciendo. Tal vez no entender el por qué, la razón, pero sí saber lo que vamos a hacer, lo que necesitamos hacer. Entonces, también eso es algo que parte de la obediencia necesitamos enseñar, que es algo que nos pide el Señor, eh, incluso en el Antiguo Testamento, cuando él dice el Señor, oye Israel, el Señor, tu Dios uno es, oye, ese oye tiene que ver con la obediencia y ese oye tiene que ver con parar las orejas y ese oye tiene que ver con poner atención. Entonces, parte de enseñar la obediencia es enseñarles a escuchar, a parar las orejas, a poner atención a lo que se les está diciendo. Porque a veces, ay, fulano, haz esto. No sabemos si nos escuchó, no sabemos si entendió, no sabemos nada, ¿verdad? Y por eso a veces falla la obediencia. Y por eso a veces, entonces, ¿cómo vamos nosotras a, por ejemplo, aprender a obedecer la palabra? Pues necesitamos leerla, necesitamos meternos en la palabra. No es que, ay, voy a ir a la iglesia para que me prediquen y me digan ahí lo que tengo que hacer. Bueno, sí, una parte, una parte, pero principalmente
Nosotras necesitamos la palabra, saber qué dice, cómo nos lo dice, cuáles son las instrucciones. Cuando nosotras aprendemos a obedecer la palabra y somos ese ejemplo, es más fácil. No voy a decir que ya no necesitamos enseñar, porque necesitamos enseñarlo, pero va a ser más fácil enseñar a nuestros hijos la obediencia. Ahora, ¿por qué dice esto que esto es lo justo? ¿Por qué dice, oh, hijos obedezcan, perdón, eh, dice, hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo? ¿Qué es lo justo? En la Nueva Traducción Viviente dice, esto es lo correcto. Esta es la razón, porque esto es lo correcto que se tiene que hacer. Debemos, primero que nada, obedecer al Señor. Y aquí dice también, en el Señor, porque esto es justo. Debemos aprender a obedecer en el Señor. La obediencia es parte de nuestro caminar en Cristo. Es como lo que aprendimos anteriormente acerca de las mujeres que deben someterse a su esposo. ¿De qué manera, verdad? No es también un sometimiento ciego. ¿Por qué? Porque lo que es correcto, en lo que es correcto, en lo que el Señor manda en su palabra. Por eso necesitamos leer la palabra, por eso necesitamos estudiarla, que es justo porque es lo correcto. ¿Qué significa honra a tu padre y a tu madre? Y aquí es donde entramos como adultos, ¿verdad? Ya no nos toca como adultos, que vivimos, ya estamos casados, o ya no vivimos en casa, ya no estamos sujetos a la autoridad de nuestros padres, pero nos toca honrar a nuestro padre y a nuestra madre. El principio siempre va a ser el mismo, desde pequeños hasta que nos vayamos. Siempre va a ser el mismo. Honra a tu padre y a tu madre. Eh, el otro día estaba escuchando algo acerca de la honra, porque dices, ¿qué es honrar? ¿Qué es honrar a tu padre y a tu madre? Y algo que escuché que me gustó muchísimo fue, dedícale tiempo. Dale un tiempo de calidad. A lo mejor no, pues, es que vas a estar todos los días en su casa o que tengas todos los días, pero decir, mamá, papá, te invito a un café. Mamá, papá, quiero regalarte unos zapatos y, y vamos, te compras. O mamá, papá, aquí traje esta despensa. Y no solo es dar cosas, sino que en ese intercambio es dedicar cómo has estado, cómo te sientes, cómo está tu salud, cómo está tu corazón. Miren, los papás ya muy adultos, eh, necesitamos ayudarles a cuidar su corazón, a guardar su corazón, porque ellos eh, son muy fáciles de caer en depresión. ¿Por qué? Porque ya se sienten que ya están viejos, que ya no sirven para nada, que son inútiles, pero no, para nada. Todavía tienen mucho que dar. Los nietos tienen mucho que aprender eh, de ellos. Muchas cosas que ellos pueden seguir haciendo. Yo conozco una abuelita que está acá entre nosotras que ora por sus nietos, ora por su familia. Es espectacular escucharla orar por su familia,
por sus nietos, me encanta. Tiene mucho que dar todavía y sus oraciones son escuchadas como las de todos. Entonces, honremos a nuestros padres, dedícale un tiempo, un día a la semana, 2 días o todos los días mándales un mensaje o llámales por teléfono o si están contigo, siéntate un rato en paz a preocuparte por ellos. Honrar significa dedicarle tiempo a la otra persona, ¿sí? Yo escucho mucho, yo honro tu vida porque eres muy no sé qué, que yo no le encuentro la honra a nada más decir palabras donde luego sus actitudes son otras. Esto tiene que ver con acción, con hacer, ¿sí? Y bien importante, este es un mandamiento, dice que es el primer mandamiento con promesa, con promesa. ¿Cuál es esta promesa que dice acá? Les voy a leer la nueva traducción viviente. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra, aquí en la tierra. Tal vez no es que vas a vivir hasta los 200, 100 años, ¿verdad? Pero esto se relaciona mucho con una vida buena, saludable. Cuando decían larga vida al rey, no es porque querían que viviera, bueno, sí, mucho tiempo, pero también significaba salud, prosperidad. Entonces, no me gusta mucho hablar y decir de los beneficios de hacer algo, porque pareciera que lo hiciéramos por los beneficios, pero hay un beneficio, al final hay un beneficio, y estas son las recompensas de parte de Dios para nosotros. Es la recompensa. No lo hagamos por las recompensas. Al final sí las vamos a recibir, pero no lo hagamos por las recompensas, ¿sí? Como les digo, no me gusta mucho hablar de eso de si haces esto, ay, va a pasar esto. Entonces, ay, ya por ese interés o por o como quiero obtener eso, pues lo voy a hacer. No, hagámoslo porque nace de nuestro corazón y porque hay algo en nuestras vidas. Hay mucho, mucho, mucho que hablar de la obediencia, muchísimo más que hablar. Pero quiero hacerles unas preguntitas, vienen 10, no les voy a hacer las 10, pero de evaluación personal con respecto a la obediencia, ¿sí? Porque yo sé que estamos hablando de los hijos, pero nosotras necesitamos poner el ejemplo. Y aquí dice la número 1, pregunta número 1. ¿Qué tan obediente eres? ¿Obedeces sin importar lo que se te pide? La obediencia se basa en lo que Dios dice que es verdadero y correcto. No es obediencia a ciegas, ni renunciar a las responsabilidades personales. Una vez más pregunto, ¿qué tan obediente eres? Número 2, ¿exiges razones cuando tu petición es denegada? La obediencia es aceptar un no como una respuesta final, no haciendo preguntas que retan a la autoridad, ni apelando de inmediato, ni discutiendo largamente, sino solo pidiendo información vital. Número 3. ¿Obedeces inmediatamente cuando te dan instrucciones? Obediencia es actuar inmediatamente una orden sin esperar ni objetar y sin excusas como déjame acabar esto primero.
Y como les digo, hay más preguntitas, pero no me quiero tardar porque también quiero ponerles unas como metas para la familia con respecto a la obediencia. Y nosotros les llamamos los yo decido. Yo decido, número uno, en la casa, hablando de obediencia, obedecer inmediatamente a mis autoridades. Yo decido, número dos, tener una actitud alegre. Yo decido, número tres, terminar todo lo que se espera de mí. Yo decido, número cuatro, no quejarme. Ay, siempre yo, ¿por qué a mí? Ay, que lo haga otro. Yo decido, número cinco, ir más allá de lo necesario. ¿Han escuchado hablar de la segunda milla? Esa es la segunda milla, ir más allá de lo necesario. No solamente, em, ejemplo, eh, algo que aquí en la casa, ¿no? Júntame las basuras para irlas a tirar. Las junto, las tiro a la basura, lavo los botes de... No me lo pidieron. Esa es una segunda milla, ¿sí? No solo me quedo con esto. Y pues bueno, vamos a terminar y vamos a orar y dar gracias a Dios por esta enseñanza que nos tocó el día de hoy. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. Ay, Padre, ayúdanos a obedecer con gozo, sin quejarnos. Queremos hacer lo que tú nos pides, Señor, sin cuestionarte. Ayúdanos a ser ejemplo de obediencia para nuestros hijos y danos la sabiduría, Señor, para enseñarles a nuestros hijos lo vital que es la obediencia, que es cuestión de vida o muerte, que lo puedan entender así, que lo puedan hacer también con gozo, para que ellos puedan obedecerte a ti con esa facilidad de poder entender, de tener ese entendimiento, de que no hay mejor cosa que someternos a tu autoridad, que estar bajo esa protección, porque nos protege. Obedecerte es protección para nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres claro en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel a nuestras vidas para bendecirnos. Te amamos y te bendecimos. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.